Bien, hoy vamos a trabajar con lo que decíamos la traducción del lenguaje coloquial al simbólico. El lenguaje coloquial es lo que hablamos, ¿bien? Cuando mandamos mensajes en palabras o cuando nos comunicamos, básicamente lo hacemos con palabras. El lenguaje simbólico es aquello que se expresa mediante símbolos, ¿bien? Cuando estamos teniendo una conversación, por ejemplo, por WhatsApp y mandamos un emoji, estamos traduciendo, de alguna manera, aquello que queremos decir en palabras mediante un emoji, ¿bien? Un emoticón. En matemáticas, lo que vamos a hacer es traducir lo que está en palabras a símbolos, ¿bien? ¿Y qué símbolos vamos a usar nosotros? Nosotros vamos a usar el signo, por ejemplo, el de suma, que es el más. Les voy a ir comentando, les voy a ir dibujando algunas cosas, ¿bien? Bueno, nosotros vamos a usar el símbolo de más para decir la suma, para algo que se está adicionando o algo que está aumentando. Vamos a usar el signo menos para indicar que algo se está restando o está disminuyendo o que está disminuido. Vamos a usar el signo de por, que lo vamos a hacer con un puntito. Bien, ahí me quedó una cosa media extraña, pero un punto será lo que es el por, y eso lo vamos a usar cuando hablemos del doble, del triple, ¿bien? Algo que se esté multiplicando. Y vamos a usar el signo de dividir, que lo vamos a simbolizar con dos puntitos, cuando digamos, bueno, la tercera parte, la mitad, cuando sea algo que haya que repartirlo, ¿sí? Esos símbolos vamos a usar. ¿Y qué otros símbolos vamos a usar? También vamos a usar, por ejemplo, otros que aprendimos nuevos, ¿bien? Que van a ser la potencia, cuando aparezca un número chiquito arriba, o bien la raíz. Esos símbolos son los últimos que aprendimos. Esas últimas operaciones fueron las que aprendimos, ¿bien? ¿Y qué otros símbolos vamos a usar? Todos los números, ¿bien? Vamos a usar todos los números que conocemos, ¿bien? Ya sean de una cifra, o de dos, o de tres, según qué nos estén comentando. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Cuando haya una cantidad que no conozcamos, ¿bien? La vamos a simbolizar con la letra X, por lo general. Con esto no estoy diciendo que siempre va a ser X, ¿bien? A veces puede ser, por ejemplo, una letra T, si hablamos del tiempo, una letra D corta, quizás si hablamos de una velocidad. La letra M, chiquita, por ejemplo, si hablamos de la masa de alguna sustancia, ¿bien? O de algún producto. Podemos usar varias letras. Por lo general, nosotros vamos a usar la letra X, ¿bien? Para indicar esa cantidad que no conocemos, ¿bien? Es lo que está acá en este primer punto, ¿bien? Cuando haya una cierta cantidad o número, cualquiera, que no conocemos, lo vamos a simbolizar con X, ¿bien? Ahora, si me dicen el doble de esa cantidad que no conozco, ¿bien? Si es el doble, lo voy a poder expresar como 2x, ¿bien? Lo voy a poder indicar de esa manera, como 2x. Es el doble de algo, multiplico por 2. El número 2 se va a llamar coeficiente, ¿bien? Y la x va a ser lo que se llama la parte literal. Esa descripción o denominación la van a ver un poquito más adelante, ya en tercero, cuarto, pero por ahora, con que sepan que ese 2 multiplica la x, es genial. Y por lo general, cuando ponemos un número delante de una letra, no le vamos a poner el por, porque ya sabemos que estamos multiplicando. Es lo mismo que pasaba cuando teníamos, por ejemplo, un número y el paréntesis, ¿bien? Cuando teníamos un número y el paréntesis, ahí en ese caso sabíamos que estábamos multiplicando. Bueno, con los números y las letras pasa exactamente igual, ¿sí? Así que si tengo, por ejemplo, 2x, voy a hablar del doble. Ahora, si me aparece algo así, por ejemplo, tengo 3x, ¿bien? En ese caso, voy a indicar el triple de una cantidad.
el triple de algo, ¿bien? Por el contrario, ¿bien? Por el contrario, si me aparece, por ejemplo, me dicen, bueno, la quinta parte de algo, ¿bien? ¿Cómo lo voy a indicar la quinta parte de algo? La quinta parte de algo la voy a indicar como esa cantidad que no conozco dividido 5, ¿bien? Lo voy a indicar de esa forma, como que es algo que no conozco, pero lo voy a partir en 5 partes. Por eso me dice la quinta parte. Si a mí me dijeran, por ejemplo, la sexta parte, ¿bien? ¿Qué voy a hacer? A esa cantidad que no conozco, la voy a dividir por 6, porque me decían la sexta parte, ¿bien? Si era la sexta parte, lo que voy a hacer es dividir por 6, ¿bien? Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, fíjense que ahora aparece algo nuevo, me dicen el consecutivo, ¿bien? ¿Se acuerdan que cuando describimos a los números naturales, yo siempre les dije que había un siguiente, ¿bien? Y el siguiente de un número natural lo escribíamos como n más 1, ¿bien? Ahí estamos usando el lenguaje simbólico. Y cuando hablo del siguiente o hablo del consecutivo, estoy hablando de lo mismo, ¿bien? ¿Y cómo indico esto del siguiente o el consecutivo? Lo voy a indicar, por ejemplo, con x más 1. O bien, cuando hablábamos con números naturales, se los indiqué como que era n más 1, era el siguiente de n, ¿sí? Y yo le había puesto algo así, le había puesto como una n con un asterisquito. Eso significaba el siguiente, o sea que esas dos expresiones eran iguales. Lo que pasa que la primera no tengo ninguna operación, ¿bien? En la segunda, aquí, ya tengo la operación y sé que es el número más 1 me da el siguiente. Eso lo habíamos indicado, ¿bien? Ahí ya estábamos trabajando de alguna manera con este lenguaje simbólico, ¿sí? De esa forma decíamos el consecutivo. Bien, veamos qué pasa ahora. Vamos a pasar a la página siguiente. Vamos a la 21, que hay más ejemplos. Tenemos, por ejemplo, si deseáramos indicar el anterior de un número. Bueno, así como tenemos el siguiente, ¿bien? Que lo hacíamos con x más 1, el anterior de un número lo vamos a indicar con x menos 1. ¿Bien? Con x menos 1 vamos a indicar el anterior, ¿sí? El anterior. El antecesor también, ¿bien? Lo pueden ver de esa manera. Si me dice el anterior o el antecesor, va a ser x menos 1. Ahora, vamos a empezar a combinar. Ya hemos descrito o definido cómo era cuando no conocía un número. Si un número no lo conocía, lo iba a indicar con x, ¿bien? Si no conozco un número, lo voy a indicar con x en esta ocasión. Si hablo del siguiente, decíamos x más 1, ¿bien? El anterior, como x menos 1, si hablo del doble de una cantidad, le pongo 2x. Si hablo, por ejemplo, de la cuarta parte, a x lo divido por 4, ¿bien? Lo puedo indicar de esa forma, o también lo podría indicar de esta forma, la cuarta parte, ¿bien? X con una barrita y 4. De ahí estoy indicando la cuarta parte. Esa barrita, ¿bien? Esa barrita que está ahí, significa dividir. Cuando veamos después fracciones, lo vamos a ver de esta forma. Sepan que esa barrita ya significa dividir. Vamos adelantándonos a algunos conceptos, ¿bien? O sea que lo pueden ver de esta forma, con los dos puntitos, o bien con la barrita, que es lo que vamos a después a empezar a usar nosotros, ¿sí? Bien, entonces, si me dicen, por ejemplo, el cuádruple del antecesor de un número, el cuádruple del antecesor de un número, ¿sí? Si es el cuádruple del antecesor de un número, vamos a decir lo siguiente. El cuádruple, ¿qué significa? Multiplicar por 4. ¿Bien? ¿Y a qué voy a multiplicar por 4? Al antecesor de un número. ¿Y cómo es el antecesor? Es lo mismo que el anterior. Por eso dice x menos 1. Pero es importante que
ese 4 multiplica todo, ¿bien? Multiplica todo, porque no es lo mismo poner esto, 4x menos 1, no es lo mismo, ¿bien? Son dos cosas muy distintas, ¿bien? Son cosas distintas. Ese símbolo que les puse ahí, el igual tachado, es distinto, ¿bien? Nosotros, cuando nos digan, por ejemplo, el cuádruple del antecesor de un número, nos vamos a quedar con esa expresión, ¿bien? Si decimos el cuadrado de un número, directamente ponemos x y lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Y si nos dicen, fíjense ahora acá que aparece una palabrita nueva. El cubo de un número disminuido, ¿bien? Disminuido en el cuádruple de 11, ¿bien? Si es disminuido, voy a restar. Fíjense que acá tengo un signo menos, estoy restando, ¿bien? ¿Y qué se está restando? El cubo de un número, que lo indicamos como x al cubo, menos el cuádruple de 11, 4 por 11, ¿sí? Y ahora tenemos acá lo siguiente, miren el otro ejemplo, dice, la séptima parte de un número, o sea, la séptima parte de un número, ¿cómo la voy a indicar? Como x dividido 7, ¿bien? Lo voy a indicar de esa forma. De esa forma indico la séptima parte de un número. Después me dice más. Ya me dice más, ya sé que voy a poner el signo más. ¿Bien? Voy a poner el más. Ahora, ¿qué me está diciendo después? El doble del consecutivo. Así que si es el doble, tendré que multiplicar por 2. ¿Y a quién voy a multiplicar por 2? Al consecutivo del mismo número. ¿Bien? Al consecutivo. ¿Y cómo escribía el consecutivo? O el siguiente, lo escribía como x más 1. ¿Bien? Vamos hasta ahí. Entonces, vamos a ver cómo desarrollamos el ejercicio 3. Para desarrollar el ejercicio 3, tenemos que tener en cuenta lo anterior. ¿Bien? El siguiente de un número. Tener el siguiente de un número o el consecutivo es lo mismo. Entonces, este lo vamos a escribir como x más 1. ¿Bien? La primera es sencilla, es fácil. ¿Qué pasa con la segunda? Me dice el antecesor. Si me dice el antecesor, es lo mismo que el anterior. Así que vamos a escribir así como x menos 1. ¿Bien? Ahora, fíjense en el que viene. Me dice la suma de un número y 14. Si es la suma, tengo que tener en cuenta que va a haber un signo más. ¿Entre quién va a haber un signo más? Este signo más va a estar entre medio de quién. De un número que no conozco, ¿bien? Y el número 14. Entonces lo indico como x más 14, porque es la suma de un número que no conozco y 14. Veamos que el que viene. El que viene me están diciendo lo siguiente. Un número disminuido en 7 unidades. Un número que no conozco, o sea que lo voy a llamar x, ¿sí? A ese número lo voy a llamar x. Y si me dice disminuido, bien, disminuido, le voy a restar. ¿Y qué le voy a restar? Le voy a restar 7, ¿bien? Lo de 7 unidades, bien, la palabra unidades me dice que son 7, ¿bien? Si me hubiese dicho 14 unidades, era lo mismo que tenía antes, 14, ¿bien? Son todos muy sencillos. A ver, vamos a pensar en el F. Bien, vamos a saltear algunos, así después les queda algunos para hacer a ustedes. El triple de un número. Bien, este más o menos se los comenté hace un ratito, y si me decían el triple de un número, significa que voy a multiplicar por 3, ¿a quién voy a multiplicar por 3? Para x. Y con poner 3x, ya está. No hace falta que ponga el por en el medio, porque ya se sabe que si no hay nada entre un número y una letra, es un por. Es lo mismo que pasaba cuando tenía un número y un paréntesis. ¿Bien? Bien, vamos al i. A ver qué me dice el i. El i me dice lo siguiente. Un número
más su consecutivo. Un número que no conozco, bien, más su consecutivo. Como me dicen el consecutivo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner entre paréntesis, y ahí voy a poner x más 1. Después veré cómo quito ese paréntesis, pero por ahora me están diciendo, bueno, un número más su consecutivo. Un número, supónganse que fuera, vamos a pensar, no sé, en el 7, y le sumamos su consecutivo, o sea, 7 más 1. ¿Bien? El J, ¿qué me está diciendo el J? El J me está diciendo, el doble de un número aumentado en 15 unidades. El doble de un número, o sea, si es el doble de un número, va a ser 2x. Y si está aumentado, bien, si está aumentado, ¿qué va a pasar? Me va a quedar con más. ¿Y qué tengo que aumentarle? 15 unidades. Entonces vamos a poner 2x más 15. De esa forma lo vamos a indicar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el L? Bien, voy a saltear uno más. Dice, el cuadrado de un número disminuido en el triple de 7. El cuadrado de un número, bien, o sea que voy a tener un número elevado al cuadrado, o sea, x al cuadrado, y a eso le voy a tener que restar, bien, tengo que restar el triple de 7. Entonces pongo 3 por 7. Ahí sí voy a indicar el por, porque tengo dos números, ¿bien? Y fíjense que puse 3 por 7, no puse 21, ¿bien? Puse 3 por 7, porque ¿qué estoy haciendo? Estoy traduciendo del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Estoy indicando lo que está en palabras, lo estoy expresando en símbolos, ¿bien? Es importante que identifiquen estas cuestiones, que si ahí me dicen 7 por 8, escribo 7 por 8, no pongo 56, ¿bien? Pongo 7 por 8. En este caso me decían el triple de 7, por eso puse 3 por 7. Después veré si eso lo tengo que resolver o no, ¿sí? Después lo veré a eso. Pero por el momento me están diciendo que traduzca del lenguaje coloquial al simbólico, ¿bien? El título decía, expresa de modo simbólico los siguientes enunciados. Entonces, estoy solamente traduciendo. Después veré si en algún momento puedo sumar o restar, dividir, multiplicar, lo que ahí me haya quedado, ¿bien? Pero por ahora solamente traducimos del lenguaje coloquial al simbólico, por lo menos en este ejercicio, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? Vamos a pasar al 4. El 4 es unir con flechas las expresiones equivalentes, ¿bien? El 4 va a ser unir con flechas las expresiones equivalentes. Por ejemplo, voy a agarrar el D, ¿sí? Vamos a agarrar el D. Dice, el triple de un número disminuido en 15 unidades. El triple de un número disminuido en 15 unidades. Tendré que fijarme si en esta columna de símbolos aparece algo así. Que aparezca el triple de un número disminuido en 15. O sea, 3 por x menos 15. Efectivamente, está y lo vamos a unir de esa forma. ¿Bien? Vamos, por ejemplo, al h. El h me dice, el doble de un número, ¿bien? El doble de un número aumentado en 15 unidades. El doble de un número aumentado en 15 unidades. O sea, que si es el doble de un número, tendrá que decir 2x. Si es aumentado, tendrá que tener un signo más. 15 unidades tendrá que tener un 15. ¿Aparece en esta columna? Sí, aparece. Lo tenemos aquí. Está bastante cerquita. Entonces, unimos ahí. ¿Bien? Bueno.
Vamos a pensar en el F. A ver, me dice el doble del siguiente de un número. El doble del siguiente de un número. Este es muy parecido al que hoy había aparecido que decía el cuádruple del anterior. ¿Bien? ¿Se acuerdan que cuando decía el cuádruple del anterior multiplicaba todo por 4? Acá me dice el doble del siguiente. ¿Bien? O sea, va a ser 2 por algo. ¿Bien? Y ese algo va a estar entre paréntesis, porque es el siguiente. ¿Bien? Entonces, aparece un 2 por algo y haya algo entre paréntesis y parezca como el siguiente. Sí, aparece. Fíjense que está acá. Me dice 2, hay un paréntesis, x más 1. Entonces, esos los voy a unir. El doble del siguiente de un número los voy a unir de esa manera. ¿Sí? Este ejercicio es muy sencillo, solamente les va a demandar unir con flechas y poder traducir del lenguaje coloquial al simbólico. Acá no van a escribir, sino que van a tener que, digamos, unir solamente con flechas. ¿Bien? Bueno, vamos a avanzar ahora, porque este era sencillo. Vamos al 5. Me interesa que podamos plantear el 5, a ver qué pasa. ¿Bien? Vamos a hacer, por ejemplo, les voy a hacer el D, ¿bien? Pero lo vamos a hacer en la pizarra, así que lo voy a copiar y lo voy a pegar en la pizarra, a ver qué pasa. ¿Bien? Bueno, vamos a traducir esto ahora del lenguaje coloquial. Me dice, la suma entre un número y 28 es 50. La suma entre un número y 28 es 50. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Si me habla de la suma, voy a pensar en algo que se está sumando, ¿bien? ¿Y qué es lo que se está sumando? Un número que no conozco, ¿bien? Y 28, ¿bien? Un número que no conozco y 28 se suman. ¿Y qué me dice? Que eso es 50. Esa palabra es equivalente al signo igual. Y eso es equivalente a 50. Y ahora, ¿qué es lo que me quedó acá? Lo que me quedó acá, ¿sí? No es nada más ni nada menos que una ecuación. ¿Bien? ¿Qué es esto? Esto es una ecuación. ¿Bien? ¿Y qué era una ecuación? ¿Se acuerdan que era una ecuación? Es una igualdad entre dos miembros. ¿Bien? Esto que me quedó es una ecuación. ¿Bien? Una igualdad entre dos miembros. ¿Cómo voy a saber cuál es el valor que representa a la X? ¿Bien? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que este 28 está aquí sumando. Entonces, la idea es que yo me lo saque de encima. Lo que hacíamos antes era, por ejemplo, restar en ambos miembros el 28. Bueno, vamos a ir a algo más sencillo ahora. Como ese 28 está sumando, ¿bien? Lo voy a pasar al otro miembro, pero restando, con la operación contraria. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. Por ejemplo, X va a ser igual a ¿quién? A 50 menos 28. Lo voy a indicar de esa forma. Vamos a resolver ahora las ecuaciones un poquito más sencillo que lo hacíamos antes. ¿Bien? Vamos a hacerlo más sencillo. Y entonces, ahí vamos a poner directamente que X es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos va a quedar que es X? ¿A cuánto equivale? 50 menos 28. 22, ¿verdad? Bueno, y ahí ponemos 22. Después ese resultado lo vamos a recuadrar para indicar que hemos llegado al final. ¿Bien? Bueno, puede que no esté seguro, que diga, bueno, a ver, ¿realmente X vale 22? ¿Es cierto que si yo a 22 le sumo 28 me da 50? Sí, o sea, 22 más 28 me da 50. O sea que resolvimos bien esta ecuación. ¿Bien? Bueno, vamos a buscar algún otro, a ver si podemos resolverlo.
Bien, vamos a hacer el f, ¿bien? Me dice que el doble del siguiente de un número es equivalente al cubo de 5 disminuido en el cuadrado de 1. ¿De qué número cumple esa condición? Bien, vamos a hacer este f. Vamos a copiarlo y vamos a pasar aquí. Bien. Vayan pensando ustedes cómo irían traduciendo esto. Bien. Tenemos el doble del siguiente de un número. Si es el doble del siguiente de un número, vamos a tener que poner así, 2, y entre paréntesis, x más 1. Bien, porque de esa forma indicamos el doble del siguiente de un número. Y me dice que es equivalente. Bien, si es equivalente, tendré el igual. ¿Y es igual a quién? Al cubo de 5, o sea, 5 elevado al cubo, y si está disminuido, tendré que restar. ¿Y qué tengo que restar? El cuadrado de 1, ¿bien? O sea, 1 elevado al cuadrado es lo que le voy a restar. Bueno, ¿cómo voy a proceder acá? Primero voy a desarrollar las potencias, ¿sí? Tengo una ecuación y en esa ecuación tengo que desarrollar las potencias en primera instancia. Entonces, el 2 por x más 1 lo voy a dejar como está. Y vamos a desarrollar esas potencias. Vamos a desarrollar ese 5 al cubo, que es hacer 5 por 5 por 5. 5 por 5 es 25, y 25 por 5, 125. ¿Bien? Y le vamos a restar 1 al cuadrado, que es hacer 1 por 1. ¿Bien? Y 1 por 1 queda que es 1. Recuerden que igual 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Bien, vamos abajo ahora. Vamos a poner así, 2, y entre paréntesis, el x más 1, y eso va a ser igual a ¿cuánto? 125 menos 1 queda que es 124. ¿Bien? Bueno, acá puedo elegir dos caminos. ¿Bien? Fíjense que el 2 está multiplicando a todo el paréntesis, ¿sí? Está multiplicando todo el paréntesis. Entonces, lo que puedo hacer es, para quitar ese 2, como ese 2 está multiplicando a todo el paréntesis, ¿bien? Como ese 2 multiplica todo ese paréntesis, lo que voy a hacer es pasarlo al otro miembro, pero dividiendo, ¿bien? Entonces, ¿qué me va a quedar si yo lo paso dividiendo? Me va a quedar x más 1, ¿bien? Ya sin el paréntesis, igual a 124 dividido 2, ¿bien? Eso es lo que me va a quedar, ¿bien? ¿Por qué? Porque ese 2 multiplicaba a todo el paréntesis. A multiplicar todo el paréntesis, lo voy a pasar dividiendo al otro lado, ¿bien? Siempre con la operación contraria, y entonces tenemos 124, lo vamos a dividir por 2, me queda que x más 1 es igual a 62. Y ahora, observemos aquí. Tenemos la x afectada por un 1, ¿bien? Fíjense que ese 1 acá está sumando, ¿bien? Y si ese 1 está sumando, lo vamos a pasar al otro miembro, pero restando, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a suceder acá? Me va a quedar que x es igual a 62 menos 1, ¿bien? ¿Y cuánto es? ¿A qué es equivalente? Bien, lo voy a poner aquí al costadito. Me va a quedar que x es igual a 61. Bien, y ahí ya lo recuadro, bien, y digo que aquí terminó. Ahí terminó el cálculo, bien. De acá continúe ahí. ¿Realmente x vale 61? Bueno, hagamos la prueba, ¿sí? Digamos, bueno, 61 más 1 es 62. Multiplicado por 2, 124. Bien, 124 es igual a 5 al cubo, que es 125, menos 1 al cuadrado, que es 1. 125 menos 1 es 124.
y 124 es igual a 124, ¿sí? Ahí pude corroborar que esta ecuación, efectivamente, el número que satisfacía a esta ecuación era 61, ¿sí? Todos los demás se hacen más o menos similar, ¿sí? Todos los demás se resuelven de igual manera. A ver, podemos plantear alguno más, ¿bien? Vamos a plantear el H, a ver qué pasa. Bien, vamos a plantear este H. Vamos a ir a la pizarra y vamos a plantear el H. Vamos a borrar. El H me dice lo siguiente. Bien. La tercera parte de un número, o sea, la tercera parte de un número sería X dividido 3, porque es la tercera parte de un número. Disminuido en 5 unidades, ¿bien? Disminuido en 5 unidades es 15. Si es 15, voy a poner igual a 15. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Fíjense que yo tengo ahí un 5 que está restando. ¿Bien? Entonces, lo voy a pasar al otro miembro, pero sumando. ¿Y qué va a suceder acá? Me va a quedar que x dividido 3, ¿bien? Va a ser equivalente o va a ser igual a 15 más 5, ¿bien? A 15 más 5. ¿Qué hacemos ahora en el paso siguiente? Bien, el x dividido 3 lo vamos a dejar puesto ahí, pero vamos a resolver el 15 más 5, que es 20. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que ese 3 está dividiendo. Entonces, si ese 3 que está ahí está dividiendo, lo que vamos a hacer es pasarlo multiplicando. ¿Para qué? Me va a quedar así, que x es igual a 20 por 3. Y en definitiva, me queda que x es igual a 60. Bien, x es igual a 60. Y ahí lo voy a remarcar el resultado, ¿sí? Ahí está. Lo que puedo hacer es después verificar para ver si realmente me da 60 o no. 60 dividido 3 es 20, menos 5, 15. Está bien el resultado que encontré, ¿sí? Está bien. Bien, después el punto 6 son también ecuaciones. Bien, ejercicio número 6, ya tenemos las ecuaciones armadas. La diferencia que hay entre el ejercicio 6 y el 5 es que en el 5 la ecuación la vamos a armar nosotros. Bien, en el 6 ya nos dan las ecuaciones. ¿Y qué otra cosita se sumó acá a las ecuaciones? Bien, lo que se sumó fue que ahora tengo las 6 operaciones. Tengo la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y la radicación. Tengo 6 operaciones para trabajar. Y otro detalle importante, recuerden siempre cuáles son contrarias a cuáles. La suma es contraria a la resta y la resta es contraria a la suma. La multiplicación es contraria a la división y la división es contraria a la multiplicación. La potencia es contraria a la radicación y la radicación es contraria a la potencia, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Siempre se hacen como un cuadrito. Yo les pasé en un video anterior, incluso en un anexo, cuáles eran contrarias a cuáles y cómo se vinculaban las unas con las otras. ¿Bien? Bueno, vamos a resolver alguna de estas ecuaciones, ¿bien? Vamos a comenzar, por ejemplo, con la C. A ver cómo quedaría esta. Vamos a pasarlo a la pizarra.
Bien, ahí aparecieron unos simbolitos raros, bien, no se preocupen, porque este gorrito significa que está al cuadrado, ya lo he arreglado, y otro es la raíz, bien. Bueno, vamos a desarrollar esta ecuación. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primera cosa que vamos a hacer es desarrollar cada potencia y cada raíz para que nos quede algo un poquito más simple. Así que el 2x lo vamos a indicar igual y el más 1 también. Vamos a eso dejarlo igual. Veamos ahora, tenemos 2 al cuadrado, es hacer 2 por 2, nos queda 4, ¿verdad? Y a eso le vamos a sumar la raíz cuadrada de 25. Bien, raíz cuadrada de 25. ¿Qué era la raíz cuadrada de 25? Me estaban pidiendo qué número elevado al cuadrado daba 25. Eso es lo que me están pidiendo de alguna manera, ¿sí? ¿Qué número cumple esa condición? El número que cumple esa condición es el 5. ¿Por qué? Porque el 5 al cuadrado me da 25. Entonces, aquí vamos a poner que esto va a ser 5. ¿Bien? Bueno, vamos al paso de abajo. El 2x lo voy a dejar como está. Le puedo sumar ese 1 así como estaba y decir, bueno, eso es igual a 4 más 5, 9. ¿Bien? Bueno, ya ahora no puedo hacer mucho más, ¿sí? No puedo resolver ninguna operación. Ahora voy a tener que empezar a despejar la x. ¿Cómo la voy a despejar? Bien, fíjense que ahí tengo un 1 que está sumando. Bien. Yo ahora le pongo estas cositas, estos circulitos y esas cosas como indicando, ¿bien? Pero no hace falta después que ustedes los coloquen, ¿bien? Yo ahora se los pongo para que de alguna manera indicarles lo que estamos haciendo, pero después ya no se ponen, ¿bien? Si ese 1 estaba sumando, lo vamos a pasar restando al otro miembro, ¿bien? Entonces, ¿qué va a quedar? Esto va a quedar como 2x, ¿bien? 2x es igual a 9 menos 1, ¿bien? Lo vamos a indicar de esa manera. ¿Y cómo continúa? Vamos a dejarlo como 2x, eso es igual a 8. Y ahora tengo que volver a hacer otro pasaje de términos, ¿sí? Tengo que hacer otro pasaje, porque si no, no puedo continuar. Fíjense qué pasa. Ese 2 está delante de la x. Y si está delante de la x, ¿qué significa? Que la está multiplicando. Así que lo que vamos a hacer es pasarlo al otro miembro, pero ahora dividiendo. Entonces, ¿cómo queda esto? Me va a quedar que x es igual a 8 dividido 2. ¿Bien? Yo acá lo puse medio separado, pero para que se vea cuál es la operación en cuestión, ¿bien? No hace falta que ustedes pongan así tan separado esa parte. ¿Cuánto vale x entonces? 8 dividido 2, me queda que es 4, ¿bien? Y ahí ya está. Una vez que encuentro el valor de x, lo que hago es recuadrarlo y decir, bueno, aquí he llegado al final del cálculo, ¿sí? Bien, vamos a hacer uno más para que vean y se familiaricen un poquito con esta nueva forma de resolver estas ecuaciones. Vamos a pensar, por ejemplo, en el D. Bien, vamos a ver si lo vamos a buscar al D. Vamos a ir al cuadernillo, si lo copiamos. El D. Control C. Bien, vamos a la pizarra a ver cómo nos queda este D resuelto. ¿Sí? Bien. Vamos a poner que esto es... Ahí está. Excelente. Bien, vamos a poner una liñita como para separar. Un cálculo, una ecuación de la otra. Esta era la D. Y esta, al principio, era la C. Bien. Bueno, vamos a desarrollar esta ecuación, a ver cómo queda.
El 3x lo voy a dejar como está, no puedo hacerle nada todavía a ese 3x, ¿bien? Pero sí puedo desarrollar la raíz cuadrada de 4, ¿bien? Y la raíz cuadrada de 4 me está pidiendo de alguna forma qué número elevado al cuadrado me da 4. El número que cumple esa condición va a ser el 2. Y eso va a ser igual a 2 al cubo. 2 al cubo es hacer 2 por 2 por 2. 2 por 2 queda 4 y 4 por 2, 8. ¿Bien? Bueno, ¿cómo continúa esto? Fíjense que acá el 2 está sumando, así que lo vamos a pasar al otro miembro. ¿De qué manera? Si ahí suma, vamos a indicar como 8 menos 2. Ahora no les puse el circulito y les hice la flechita como pasaba. ¿Vieron? Esto se va a resolver de esta forma siempre, ¿bien? Al principio, para tomar un poquito de confianza, dice, bueno, si está sumando, lo paso restando, quizás lo remarco, y exagero un poco la indicación. Pero ahora ya no hace falta, ¿sí? Igual vamos a seguir haciendo algunos así, si a ustedes les resulta más cómodo, como hicimos el primero, lo podemos hacer así igual, ¿bien? Yo acá solamente les quise mostrar que no hace falta hacer como esa remarcación, ¿bien? ¿Qué queda ahora? Me va a quedar 3x va a ser igual a 6, ¿bien? O sea, que como ese 3 ahora está multiplicando x, lo vamos a pasar al otro miembro, pero dividiendo, ¿bien? Y va a dividir, o sea, me va a quedar 6 dividido 3. ¿Y a qué es equivalente entonces? X va a ser equivalente a 2. Y ahí, una vez que llegué al resultado, lo que voy a hacer es remarcarlo, ¿sí? Lo voy a recuadrar. ¿Realmente x vale 2? Bueno, hagamos la prueba, ¿bien? Hagamos la prueba. Tenemos 2 por 3 es 6, más la raíz cuadrada de 4, que es 2. Y 6 más 2 me da 8. 2 al cubo es 8. Como 8 es igual a 8, el resultado que encontramos es el correcto. ¿Bien? Es el correcto. Bien. Vamos a hacer alguno más. Vamos a hacer, por ejemplo, el G. Que el G lo voy a poner acá. Vamos a hacerle una barrita. Como para separar. Y vamos a poner el G. Bien, lo voy a escribir así a mano. En el G tenemos la raíz cuadrada de x, menos 5, y eso es igual a 2 al cuadrado. ¿Bien? Igual a 2 al cuadrado. ¿Qué voy a hacer primero? Primero voy a desarrollar cada potencia, bien que haya. Tengo una sola potencia, así que resuelvo esa potencia, así que la raíz de x menos 5 lo dejo como está, y tenemos 2 al cuadrado que va a ser equivalente a 4. Bueno, ¿cómo vamos a continuar ahora? Ese 5 que está ahí restando, bien, ese 5 que está ahí restando, va a pasar el otro miembro, pero sumando. Así que nos va a quedar la raíz cuadrada de x, va a ser igual a 4 más 5. ¿Sí? Y ahora, veamos. La raíz cuadrada de x me va a quedar como está, no le voy a poder hacer nada, y eso va a ser equivalente a 4 más 5 es 9. Bueno, yo hoy les comenté que lo contrario a la radicación era la potencia, y que lo contrario a la potencia era la radicación. Entonces, como la x me tiene que quedar sola, ¿bien? Me tiene que quedar sola, ¿qué vamos a hacer? Esa raíz, que es una raíz cuadrada, fíjense que no tiene índice, y si no tiene índice 2, bien, yo ahora se lo puse a ese 2, ¿qué va a pasar? Esa raíz va a pasar al otro miembro, pero como una potencia. Entonces me va a quedar así, que x es igual a 9 elevado al cuadrado.
¿Bien? Y entonces, en definitiva, ¿qué va a pasar? Me va a quedar que x es igual a ¿cuánto? Si tengo 9 al cuadrado, es hacer 9 por 9, lo cual me queda que es 81. Y ahí, de esa manera, ya encontré el resultado para x, ¿sí? El valor que satisface a esta ecuación, ¿bien? Cuando x vale 81, ¿sí? De esa forma van a resolver las ecuaciones donde aparezca una raíz, ¿bien? Donde la variable esté afectada por una raíz. Si hubiera sido una raíz cúbica, iba a pasar, ¿sí? Como un exponente cúbico, ¿sí? Elevado al cubo. Si hubiese sido la raíz cúbica de x, cuando la pasara al otro miembro, me iba a quedar como, por ejemplo, en este caso, 9 elevado al cubo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer uno más, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, el h, ¿bien? Vamos a plantear el h, a ver cómo sería. Lo voy a hacer ahí al costadito, el h. ¿Bien? El h. En el h tenemos así, es x al cuadrado, voy a poner aquí, x elevado al cuadrado, y a eso le vamos a sumar 1, ¿bien? Y nos dice que es igual a 5, ¿bien? Igual a 5. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este 1 que está acá sumando la x que está al cuadrado, lo vamos a pasar restando al otro miembro. Entonces, vamos a tener lo siguiente, x cuadrado es igual a 5 menos 1, ¿bien? Como ese 1 estaba sumando, lo pasamos restando. ¿Qué es lo que nos está quedando? Nos queda que x al cuadrado es igual a 4. Y ahora, fíjense, dato curioso, tengo una potencia cuadrada, ¿bien? Tengo una potencia cuadrada, o sea, x al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pasar esa potencia al otro miembro. Y cuando pase esa potencia al otro miembro, ¿bien? Lo voy a tener que hacer con la operación contraria. ¿Y cuál es la operación contraria? La radicación. Entonces ahí me va a quedar que es la raíz cuadrada de 4. ¿Bien? Entonces le vamos a poner la raíz cuadrada. Y no le vamos a poner índice. Fíjense que no le puse índice. ¿Por qué? Porque es una raíz cuadrada. Entonces, ahora, ¿cuánto me queda que vale x? ¿A qué es igual esa x? Bien, la raíz cuadrada de 4 es 2. Y ahí termina, ¿bien? Ahí va a terminar. Lo que puedo hacer después es pensar en la verificación, a ver si realmente daba que x valía 2. ¿Qué hago entonces? Digo, si x vale 2, digo, bueno, 2 al cuadrado es hacer 2 por 2, lo cual me queda que es 4. Y le voy a sumar 1. ¿Bien? 4 más 1, 5. ¿Sí? Entonces, 5 es igual a 5, entonces, genial. El resultado que encontré es el correcto. ¿Bien? Es el correcto. ¿Bien? Bueno, hemos resuelto varias ecuaciones, ¿bien? Las del punto 6, ¿sí? Y también resolvimos algunas del punto 5, ¿bien? Así que hasta acá vamos a tener, ¿sí? Resolvimos la G y la H, que eran por ahí un poquito las más complicadas. Como el caso F, ya resolvimos una de aquí, que también coincidía que era la F, ¿bien? Y las demás son todas muy, muy similares. Las que le puede quizás causar un poquito de duda es el B, pero vamos a plantearlo, ya que estamos, vamos a plantearlo el 5B, ¿bien? Vamos a plantearlo, a ver cómo queda este. Así que vamos a pasar a la pizarra. Vamos a borrar esto. Vamos a poner así.
me dice que la edad de Julieta es el doble de 5 más la raíz cuadrada de 4. O sea, a ver, ¿cómo me queda esto? La edad de Julieta, yo voy a poner así. Lo voy a indicar como... Le voy a poner una J, por ejemplo. ¿Se acuerdan que les dije que podía ser X o podía ser cualquier otra letra de nuestra variable? Bueno, vamos a ahora decir, bueno, esta va a ser J. Bien, en vez de la X, vamos a poner la J mayúscula porque está hablando de un nombre propio, así que lo ponemos con mayúscula. Y como me dice que la D de Julieta es, bien, ese es, me está indicando que es un igual, bien. ¿Y qué es? El doble de 5, o sea, 2 por 5, bien, escribimos 2 por 5 porque me dice que es el doble de 5, más la raíz cuadrada de 4. Entonces ponemos 4 y vamos a ponerle a ese 4 la raíz cuadrada. Fíjense que no le pongo índice porque ya sé que es una raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, vamos a desarrollarlo. Vamos a indicar, bueno, la J mayúscula es igual a ¿quién? El doble de 5 me queda que es 10. Y a eso le sumamos la raíz cuadrada de 4, que me queda que es 2, ¿sí? Porque 2 al cuadrado es 4. Entonces, vamos al siguiente paso. Vamos abajo. Ya ahí me quedó 10 más 2, así que eso va a ser 12. ¿Qué edad tiene Julieta? Tiene 12 años de edad. ¿Bien? Y ahí terminaría. En ese caso también es una ecuación, lo que pasa que es una ecuación donde ya está despejada la variable, ¿bien? Es como una ecuación de resultado directo, no hay que hacer ningún pasaje. ¿Les va a pasar cosas así? Sí, les van a pasar cosas así, donde ya les diga, bueno, esta incógnita que no conozco es igual a una determinada operación, ¿bien? Esta, digamos, era una de las ecuaciones donde no había que hacer un pasaje de un lado al otro. Y a veces me dicen, bueno, pero si no tengo que hacer ningún pasaje, ¿es una ecuación igual? ¿Cómo la resuelvo? ¿Qué hago? Hacemos la cuenta. Hacemos la cuenta, hacemos cada cálculo como corresponde y listo. La única cosa que hicimos aquí fue que le agregué la palabrita años, ¿bien? Porque el problema me estaba indicando qué edad tenía Julieta, sí me estaba preguntando eso. Lo que sí podré indicar después es, recuerden que cada situación problemática tiene una respuesta, ¿bien? Entonces, ¿qué le tendré que poner en todo caso? Como la respuesta, vamos a decir, la edad de Julieta es 12 años, ¿bien? Eso es lo que vamos a poner como respuesta. Todos los del punto 5 tienen una pregunta, así que todos van a tener una respuesta. Yo por ahí no les puse la respuesta, pero ustedes saben que tienen que indicar después cuál es la respuesta a cada situación. ¿Bien? Así que bueno, eso era el 5 y 6. El 7, bien, el 7 está en la página siguiente, en la 22, y lo vamos a ir desarrollando en el próximo encuentro, ¿sí? Vayan leyéndolo, vayan mirándolo, ¿sí? Así después lo podemos resolver. Y la frasecita que les regalo para este día es lo siguiente. Los intersticios en el camino pueden ser de los más variados y diversos. Aprende a superarlos y serás un hábil transeúnte. Bien, estas frases se las regalo para ustedes. Bien, no importa lo que pase en el camino, ¿sí? Tenemos que ser como el agua cuando va por el río, ¿no? ¿Qué hace el agua? Si en el río aparecen piedras, no las salta las piedras, ¿bien? El agua no puede saltarlas, pero sí que hace, las va bordeando, ¿bien? Las bordea y entonces de esa forma puede seguir fluyendo en ese camino que va a desembocar en donde el río desemboca. Desemboca en el mar, así que tratemos de ser como ese agua que va por el río que desemboca después en el mar y va directo a cumplir su sueño, ¿sí? Va a cumplir su objetivo. Así que eso se los regalo para ustedes.